Feliz día, espero que estén muy bien. Bueno, pasaba por acá a compartir con ustedes nuestra tercera clase, nuestro tercer encuentro de alimentación saludable. Si no viste las clases 1 y 2, te voy a dejar acá abajo los links para que las puedas ver y empezar de forma ordenada y haciendo los ejercicios para aprovechar muchísimo más todo esto. Aprovecho para contarles que en nuestras páginas, que si todavía no nos siguen, bueno, se pueden suscribir acá a YouTube o seguirnos también en Instagram, que estoy como @PaulaElianaLuqui, en Facebook @PaulaElianaLuqui y en TikTok también como @PaulaLuqui. Les voy a dejar acá abajo, hacen clic en el Linktree y ahí tienen todas nuestras redes para seguirnos y apoyar esta página. También quiero contarles que les estoy preparando, estoy hablando con seres de la sabiduría ancestral, de la medicina ayurveda, para, bueno, sumar a estas formaciones, pero me gustaría que esta base la vayamos construyendo entre todos para después poder especializarnos con esto que estoy preparándoles. Bueno, al tema que quería hablar hoy es el primero de los pilares que vamos a observar dentro de lo que es alimentación consciente y esto de empezar a acercarnos a eh, la relación o la conexión con la energía vital de forma consciente. El descanso es un área súper importante, los 5 pilares son importantes, pero no sé si a ustedes les pasa que cuando no tenemos presente algo, cuando no lo tenemos consciente, solemos subestimarlo o no darle la importancia. Bueno, un poco la idea de estos videos es empezar a tomar conciencia y empezar a relacionarnos de forma activa con cada fase del día y también con los ciclos que están a nuestro alrededor. El descanso es algo que nos acompaña desde que nacemos, pero va teniendo bastantes modificaciones, porque, bueno, el bebé se dice que duerme cada 3 horas, cada 2, 3 horas, pero además entra en fases de sueño profundo muy rápido. Cuando nosotros somos chiquitos, como tenemos todo en desarrollo, el cerebro en desarrollo, nuestro sistema endocrino en desarrollo, etcétera, etcétera, si bien esto no es una formación de la parte de medicina occidental, bueno, hay estos detalles. Cuando vamos creciendo, ¿sí? El niño duerme un poco más, después la segunda infancia duerme un poco más, y cuando nosotros llegamos a la adolescencia es cuando el sueño se estabiliza más o menos entre 7 y 8 horas, ¿no? Y esto sigue cambiando a lo largo de nuestra edad adulta, porque va después disminuyendo, y en la ancianidad, igual que cuando somos chiquitos, disminuye la cantidad de horas de vigilia, ¿sí? Y hay más periodos de descanso. Y esto tiene que ver bueno, cuando nacemos por un tema de desarrollo y de conservación de la energía para terminar de hacer crecer el cuerpo. Y cuando somos ancianos para mantener la energía, ¿sí? Eh, bueno, esto tiene un montón de variables, ¿no? Lo de la energía. Porque desde la medicina occidental hay una serie de estudios, una serie de estadísticas que nos marcan estos horarios que acabo de contarles, pero nosotros, si modificamos, ¿sí? Si tomamos conciencia de los ciclos de la naturaleza, si empezamos a practicar los 5 pilares, no solamente si alguno de ellos, sino todos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros podríamos mantenernos equilibrados en una cantidad de horas de sueño, una cantidad de alimentos, una cantidad de deporte, una cantidad de hidratación eh, y una cantidad de respiración. Esto lo explica la sabiduría ancestral, ¿no? Nosotros, si vamos trabajando de forma consciente en los 5 pilares de la energía, entonces nosotros vamos a tener energía más constante, ¿sí? Sin estos picos, donde nosotros, no sé si les pasó alguna vez de tener que estudiar para un examen y estudiar todo el día anterior y después del examen queda uno hecho pelota, ¿sí? Y no se puede despertar 3 días. Son los trabajos donde uno a veces trabaja de forma nocturna, ¿sí? Que quizás si está despierto toda la noche o si sale y está despierto a la noche, después cuesta mucho recuperarse. Y esto tiene que ver con las hormonas que se producen y los distintos cambios dentro de la homeostasis del cuerpo que nosotros vamos teniendo durante el descanso y que reparan todos los tejidos, ¿sí? Primero vamos a decir que el sueño tiene como capas de profundidad. Se llama sueño REM, esto lo miden con movimientos oculares, ¿sí? Hay una fase de movimientos oculares rápido y un no REM. Y el no REM tiene leve, intermedio y profundo, ¿no? Entonces, a través de estos ciclos que utiliza la neurología para describir las distintas fases, y para esto lo han medido con electroencefalogramas, y que miden la actividad eléctrica del cerebro, los movimientos oculares con electrooculogramas, y miden también el resto de los signos vitales como la presión arterial, la temperatura, la cantidad de respiraciones, ¿sí? Porque todo eso, cuando nosotros vamos profundizando en el descanso, va bajando, ¿sí? Baja la cantidad de frecuencias respiratorias, o sea que respiramos más lento, baja las pulsaciones cardíacas porque el corazón empieza a latir más lento, disminuye la temperatura, porque todo el sistema entra en parasimpáticos y nosotros tenemos como dos, sí, como si fuera, ¿vieron cuando prenden la luz? Que tocan, prende y apaga, como un switch creo que se llama, o interruptor. Entonces eso, dependiendo lo que nosotros estemos haciendo, hay estímulos externos, estímulos internos, que nosotros podemos manejar a través de muchas técnicas de la sabiduría ancestral, los estímulos externos, se prende el sistema simpático o el sistema parasimpático. El sistema simpático suele estar asociado al movimiento, suele estar asociado a ¿sí? Poder responder, poder movernos,
y el sistema parasimpático tiene que ver con la relajación. Entonces, cuando nosotros estamos en ciertas actividades, nos relajamos y una es el descanso. Ahora, a la dimensión física de nuestro descanso y toda la cascada de factores que se van a producir para que el cuerpo se repare, como siempre les digo, nosotros habitamos una dimensión física, mental y emocional y están todas interconectadas. Entonces, si nosotros tenemos desordenadas las otras áreas, va a desordenarse también el descanso. Es decir, desde la medicina occidental se habla de muchas causas de insomnio, sí, hay unas listas bastante interesantes, pero los factores que hoy se está viendo que influyen más son los factores psicológicos o mentales que nosotros tenemos y sobre todo, bueno, esto de si nosotros nos conectamos a que lo vamos a poder manejar correctamente o no, ¿sí? Parece algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero a veces nosotros nos enredamos, ¿sí? Con un síntoma y el síntoma permanece o persiste porque estamos como peleando con esto, ¿no? Entonces es importante observarnos, hacer, ¿no? Como un inventario de qué comemos por día, cuántas horas dormimos, a qué hora nos vamos a dormir, a qué hora nos despertamos, si conocemos de la respiración consciente de la meditación, si practicamos, eh, cómo nos relacionamos con los alimentos, qué comemos por día, ni bien nos levantamos y qué vamos comiendo. Por eso les había pedido los inventarios, porque a veces no prestamos atención a estas cosas y estamos cansados, agotados, con emociones encontradas, ¿sí? Esto de estar medio malhumorados, medio enojados, y muchas veces, por no decir un gran porcentaje, un 90% de las veces, esto está relacionado con nuestros hábitos alimentarios y en relación a los ciclos externos, ¿no? Los ciclos de la naturaleza. Con respecto al descanso, cuando hay temperaturas frías afuera, vieron que en invierno nos suele dar más sueño, y si hace mucho calor, también nos suele dar más sueño. Hay animales que hacen hibernación en invierno o en verano, y esto tiene que ver con que la temperatura va a influir, ¿sí? En nosotros, aunque con algunas técnicas esto se puede ir regulando, pero lo que explica la ciencia tradicional es que para que nosotros tengamos un buen descanso, la temperatura debiera ser neutra, ni mucho calor ni mucho frío. Pero a la noche la temperatura va a tender a descender, ¿no? Nosotros en temperaturas frías, ¿sí? Los tejidos se van regenerando. De hecho, hay tratamientos que se hacen con hipotermia, que, bueno, lo vamos a hablar en algún otro momento, pero se utiliza hipotermia en las terapias intensivas, por ejemplo, para reducir la oxidación, etcétera, etcétera, a nivel celular. Es decir, que un poco de frío no nos viene bien, pero no en el extremo, porque si no, no vamos a poder conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, la temperatura es uno de los factores. Hablamos de la parte del corazón, que baja las palpitaciones, la respiración, que disminuye la respiración. A esto se le llama taquipnea y bradicardia, ¿sí? Porque bajan las pulsaciones y baja la respiración. Entonces, meditar antes de ir a dormir y meditar cuando nos despertamos, y esto de la respiración consciente antes de dormir y antes de empezar el día, ayuda a equilibrar, ¿sí? Tanto lo respiratorio como lo circulatorio para introducirnos al mundo del sueño de una forma más amorosa y despertarnos de una forma más amorosa. Es como quien le lee un cuento a alguien antes de dormir ¿sí? O tiene una charla antes de dormir y lo mismo para despertarnos, ¿sí? Es importante dejarnos un espacio porque para dormir necesitamos entre 60 y 110 minutos, punto uno, o sea que una hora antes ya nosotros tendríamos que prepararnos para dormir y lo mismo para despertarnos. Necesitamos a veces una hora, no les digo de salir de la cama, les digo de despertar al cuerpo, porque nosotros si queremos despertarnos a un horario, que nos podemos programar para despertarnos a un horario, eh, entonces una vez que salimos de la cama, hay una hora donde nosotros debemos despertar al cuerpo, ¿sí? Entonces es recomendable, si hay que hacer alguna actividad, estar antes, ¿no? Tener horas donde nosotros estemos en casa, estemos tranquilos, tranquilas, para poder despertar al cuerpo. ¿Sí? Interruptor entre simpático y parasimpático, cuando nosotros tomamos conciencia y lo aprendemos a manejar y hacemos que las transiciones sean amorosas, entonces nosotros tenemos una mejor distribución de energía durante todo el día. Y una mejor distribución de energía nos va a hablar no solo de salud física, sino también de más equilibrio y estabilidad a nivel mental y emocional, ¿sí? Bueno, otra cosa que ocurre cuando dormimos es el tema de las hormonas. El sueño está regulado por el hipotálamo, ¿sí? Y por la glándula pineal, que son glándulas que están en el centro del cerebro, ¿sí? Y que de hecho el hipotálamo y la hipófisis se llaman glándulas maestras porque dirigen toda la parte de hormonas del cuerpo, ¿sí? Esto es el sistema endocrino. Entonces, en base a ciertos estímulos, sí, también por un tema de entrenamiento consciente de estas áreas, van a enviar hormonas dependiendo los ciclos de sueño o de vigilia. Vigilia es cuando estamos despiertos, sueño es cuando nos vamos durmiendo en este degradé, ¿no? Desde lo más superficial hasta lo más profundo. ¿Y qué hormonas entran en juego? Nosotros cuando estamos despiertos, que en el interruptor tendríamos simpático, ¿no? Como tener prendidas las luces, hay más cortisol, ¿sí? Que melatonina. Estas son como las dos hormonas que van a participar, aunque hay muchas más que te las voy a nombrar.
por si quieren investigar, profundizar un poco más. Entonces, cuando estamos en el simpático, en vigilia, nosotros tenemos más cortisol. Y el cortisol empieza a aumentar desde que nos levantamos hasta que va terminando el día. Son como pulsos de cortisol, excepto que nosotros estemos estresados o ¿sí? Desequilibrados a nivel de las otras dimensiones, ¿no? De la dimensión mental y emocional. El cuerpo en verdad es neutro y está dirigido por los distintos pensamientos que nosotros tenemos, más allá de que solemos darnos cuenta de que estamos teniendo pensamientos erráticos por síntomas en el cuerpo, ¿sí? Eh, Aunque esto se puede ir entrenando y empezar a detectar también desde las otras dimensiones. Bueno, volviendo a lo que les quiero contar hoy, cuando estamos, digamos, despiertos, entonces va a estar el cortisol, y a la noche cuando apagamos la luz, apagamos el interruptor, se enciende el parasimpático, empieza a aumentar la melatonina. También aumenta la gonadotrofina, se llama, que hace que los tejidos empiecen a reparar. Esta hormona está muy presente cuando somos chiquitos y después va disminuyendo, salvo que nosotros tengamos un equilibrio en todas las áreas, en estos 5 pilares de los que hablamos. Como ven, son una base, son muy importantes, que nosotros tomemos nota, los aprendamos y empezamos a investigar y a conectarnos, ¿no? con estas actividades del día. Bueno, y una vez que nos habituamos, después pasa a ser parte nuestra, así que esto es muy importante también saberlo. Bueno, lo que ocurre, además de la gonadotrofina, se dice que, bueno, la prolactina, que tiene que ver con procesos también de regeneración, la testosterona y la hormona leutinizante, la LH también se llama, estas hormonas suelen mantenerse bastante elevadas, ¿sí? Durante el descanso, y tiene que ver con la reparación de tejido. Después, lo que va a disminuir es la hormona que se llama TSH, que es lo que va a estimular la tiroides. La TSH disminuye. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros no descansamos bien o estamos estresados, ¿sí? Vamos a tener un aumento de la hormona tirotrófica, se llama, que estimula las hormonas tiroideas para que se segreguen. O sea que cuando no descansamos bien, estamos estresados, va a haber una desregulación hormonal. Va a aumentar la hormona esta de la tiroides, entonces podemos tener o hiper o hipotiroidismo, a veces está relacionado, ¿sí? Con esto del descanso, al menos. Si bien no hay trabajos científicos que yo haya ¿sí? investigado en este momento que lo corroboren, que lo comprueben, si nosotros tenemos un equilibrio en los 5 pilares en todas las áreas, es muy raro que se enferme cualquier dimensión, ¿no? Porque las dimensiones de por sí, ¿sí? Si están neutrales, son sanas. Entonces basta con que nosotros tomemos conciencia y practiquemos para que podamos tener una vida saludable. Por eso le llaman estilos de vida saludable. Bueno, entonces, la hormona tirotrófica o la gonadotrofina, esta que genera, esta hormona que genera la reparación de las otras células, la testosterona, la prolactina, que yo les decía que esos aumentan durante el sueño, si nosotros estamos despiertos o estamos estresados, no permitimos al eje hormonal que repare. Entonces esas hormonas disminuyen. Por lo tanto, para que nosotros tengamos un descanso reparador, ¿sí? Realmente reparador, es importante que tomemos conciencia, como estamos haciendo acá, nos preparemos para el descanso, lo consideremos como una pata muy importante, como un pilar muy importante dentro de nuestro día, y que, bueno, sigamos, sí, tomando conciencia, porque estos son temas que los volvemos a hablar y los volvemos a hablar y los volvemos a hablar, porque a veces nosotros, como hay cosas que se establecen como automáticas, sí, es como que las olvidamos o a veces se deforman un poco porque nos vamos distrayendo. Entonces es importante siempre volverlo a ver y siempre encontrar algo más, algo distinto. Eh, que tengamos un descanso reparador depende de cómo hayamos construido todo nuestro día, además de esto de tomar conciencia. Por eso, todas las bases que van a establecer la salud, además de la alimentación en sí, por el sistema digestivo, porque como les decía en el video anterior, nosotros no nos alimentamos nada más de lo que comemos, sino del descanso, de la respiración, el movimiento, la hidratación, la respiración, y todo esto son factores que vamos a tener en cuenta a lo largo de este curso, para que nosotros podamos construir juntos, ¿sí? Una buena relación con la energía y la salud. Vamos a ir observando distintas áreas. En la próxima clase vamos a hablar del siguiente pilar, que es la respiración, pero me gustaría que hoy observen su sueño, su descanso. Acá está lloviendo un poco y bueno, está como para descansar. Lo de las siestas, hablando del descanso del día, se recomienda hacer 20 minutos o 30 minutos entre actividades, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo algo, a veces tomarnos 20 minutos o 30 minutos, sentarnos, respirar, ¿sí? Poner alguna esencia, mojarnos la cabeza o bañarnos o salir a caminar, siempre, ¿sí? Se recomienda entre actividades nosotros hacer, ¿sí? Como un mini descanso. Si esto lo vamos distribuyendo a lo largo del día, en un día van a ver que van a poder hacer muchas más cosas de las que ustedes estén queriendo hacer, y van a llegar, ¿sí? Más tranquilos a la noche, ¿sí? Sin tanto agotamiento, porque el agotamiento es
acumulativo, ¿sí? O esto de no dormir. Es importante que tengamos en cuenta todos los pilares para no agotar la energía, ser preventivos, ¿sí? Eh, y después entender que cuando nosotros estamos dentro de hábitos saludables, la energía se va a ir regenerando, ¿sí? Y llega un punto que el agotamiento muy difícilmente se produzca. Y la última cosa que quería decirles es con respecto a la inmunidad, ¿sí? Cuando hay algún proceso infeccioso, ¿sí? O de patología del cuerpo, aumenta el sueño, ¿sí? Esto tiene que ver con que el cuerpo para reparar necesita el descanso. Por eso cuando nos enfermamos es importante que nosotros nos tomemos tiempo para que el cuerpo se repare, ¿sí? Cuando hay alguna molestia es importante tomarnos un tiempo y permitirle al cuerpo que se repare. Y esto va a acortar los días de recuperación. Igualmente, van a ver que cuando vayamos practicando todo esto, bueno, enfermarse es como muchísimo más eh, raro que estar saludables y ese es mi objetivo para ustedes. Espero que estén muy bien, nos vemos en el próximo video y gracias por estar del otro lado, gracias, gracias, gracias.